Muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué gusto poder estar en este día acompañándolos de ahí desde su hogar. Gracias por permitirnos entrar a su hogar. Le damos la más cordial bienvenida a este tiempo en donde vamos a adorar a Dios, donde vamos a alabarle, vamos a cantar, pero sobre todo vamos a escuchar un mensaje muy importante para todos nosotros, para toda la familia, para todos aquellos que nos consideramos hijos de Dios. Así que le invito para que se quede usted todo este tiempo aquí con nosotros, que permanezca durante este tiempo y también que invite a otros para que se conecten con nosotros en este programa. Vamos a orar por aquellos que tengan o escriban alguna petición a lo largo de la transmisión, así que le invito para que usted comente y si tiene alguna necesidad o alguna gratitud, por favor exprésela y nosotros estaremos orando por usted. Por lo pronto, vamos a dedicar este tiempo al Señor, vamos a hacer una oración para dedicar al Señor este momento. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estar aquí delante de ti. Gracias, Padre, por nuestra audiencia, por cada uno de los que se conectan para ver esta transmisión. Y Padre, hoy te queremos agradecer la bendición de tener vida, de tener salud, la bendición de estos medios electrónicos por los cuales podemos hacer llegar y recibir el mensaje de tu palabra, Dios. Permite que cada familia sea bendecida con la exposición de tu palabra, Señor. Gracias te damos, oh Dios, dedicamos este tiempo para ti y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. A continuación tenemos la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 14. Busque. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo, darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Gracias por continuar con nosotros. A continuación tenemos el tiempo de la alabanza, la adoración a nuestro Dios, así que ahí en su casa cante al Señor con todo su corazón. Dios merece nuestra alabanza. Vamos a continuar con la alabanza y vamos a cantar este canto que se llama Queremos ver. Toda la gente pueda ver
Cristo como Rey, paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar, con la oración las fortalezas, todas caen y caen y caen y caen. Así es, con la oración Dios nos ayuda a vencer todas esas cosas que vienen a nuestra vida. Y hoy vamos a cantar este canto que se llama Vine a adorarte. Eres
grande. Y cada día queremos o debemos anhelar querer más de Él. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor,
Muy bien, a continuación tenemos este tiempo para meditar en la palabra de Dios y el mensaje se titula Jesús confía en su iglesia. Y bueno, hace algún tiempo escuché la historia de alguien que escribió acerca de la llegada de Jesús al cielo. Y cómo cuando Jesús llegó al cielo, imagínense todo lo que pudo haber ocurrido a la llegada de Jesús después de haber estado entre nosotros, después de haber vivido con nosotros, después de haber hecho tantos milagros, haber muerto, haber resucitado victorioso, estar con los discípulos durante 40 días, entregarle la gran comisión y después sube al cielo, ¿no? Su llegada al cielo debió de haber sido algo espectacular. Imagínese Jesús entrando por ahí y el confeti, ¿no? Que llega, no sé, yo me lo imagino así como si fuera confeti, quizás si se pudiera, ¿no? Fuegos artificiales, la banda, no sé, tantas cosas que pudieron haber ocurrido a la llegada de Jesús allá al cielo. Y bueno, Jesús entra al cielo y cuando se sienta a la diestra del Padre, un ángel quiere hablar con él, ¿no? Un ángel se dirige a Jesús, ¿verdad? Y le hace estas preguntas, ¿verdad? Yo lo puse como si fuera un mensaje de celular. Pero bueno, allí en esta conversación entre Jesús y el ángel le hace una pregunta. ¿Y crees que lo hagan? Y Jesús responde, ¿a qué te refieres? El ángel le hace la pregunta, ¿a eso de hacer discípulos? Y Jesús responde, claro que sí, ¿verdad? Jesús tiene esa confianza, sí lo van a hacer. Y dice el ángel, ¿y qué tal si no lo hacen? ¿O lo olvidan? ¿Tienes un plan B? Bueno, la respuesta de Jesús a esa pregunta es no hay plan B. Yo confío en ellos. Y cuando uno se pone a pensar en esto, no hay un plan B para alcanzar a las personas para Cristo. Jesús solo confía en nosotros. Me queda la carga tan grande de saber qué hacer o cómo hacer. O qué es lo que hace que Jesús tenga esa confianza tan firme, tan certera en nosotros como iglesia para hacer o cumplir la gran comisión. ¿Por qué Dios decidió, por qué Jesucristo decidió encargarnos a nosotros esa gran comisión? Miren, Jesús confía en nosotros, Jesús confía en toda la comunidad de fe que somos en Cristo Jesús para alcanzar a otros con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así que esa es nuestra responsabilidad, no hay una segunda opción, no hay otra alternativa. Los ángeles quisieran tan solo ver un poquito de lo que sucede cuando a alguien se le comparte el Evangelio, pero no les está permitido hacerlo, ¿verdad? Entonces Jesús deposita su confianza en nosotros como iglesia para hacer su voluntad por estas tres razones, ¿verdad? Que encontré yo aquí. Jesús confía en su iglesia por la palabra de verdad, por el Evangelio. El Evangelio que fue entregado a nosotros. Miren, ese Evangelio, a veces no entendemos lo que es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y la palabra Evangelio nos refleja lo que Jesús vino a hacer aquí entre nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, Jesús nació de la Virgen María, fue su padre José, vivió con ellos, creció con ellos, fue enseñado por ellos, fue cuidado por ellos, fue guardado por ellos, pero Jesús creció y mientras vivió aquí entre nosotros hizo grandes milagros y señales que demostraban que Jesús era el enviado de Dios, el Salvador del mundo, y después de eso Él murió en una cruz, fue juzgado injustamente, fue crucificado, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y después de haber resucitado, ascendió al cielo. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que Dios, la buena noticia es que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, para darle una vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y esa buena noticia hay que compartirla con toda la humanidad, porque miren, la humanidad necesita escuchar esta buena noticia. Y esa buena noticia que nosotros recibimos es
es lo que le brinda confianza a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros cumplamos con el plan de alcanzar al mundo para Cristo, ¿verdad? Para Él. Así que este evangelio primeramente fue dado a nosotros. Vean lo que dice la palabra de Dios, Colosenses 1, versículos del 3, y vamos a leer hasta el versículo 6. Dice la palabra de Dios: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. Versículo 6 dice: y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día en que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Miren, ese evangelio ha llegado a nosotros, la palabra de verdad que es el evangelio. Lo que dice el versículo 5 al final, ¿no? Esa palabra de verdad que es el evangelio y que ha llegado hasta ustedes, dice la primera parte del versículo 6. De alguna manera Dios puso a alguien en nuestro camino para que nos compartiera este mensaje de salvación en Cristo Jesús. Así que ese mensaje llegó a nuestra vida y transformó nuestra vida, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo que es puesto en nosotros cuando creemos en Cristo Jesús, cuando creemos al Evangelio, nos da el poder para cumplir la voluntad de nuestro Dios. Ese Evangelio que fue dado a nosotros también crece en nosotros, ¿verdad? Ese Evangelio crece en ustedes, dice Colosenses 1:6. O sea, no es solamente algo que ocurre en un momento dado, sino que es algo que con el tiempo va produciendo un crecimiento. Nosotros no somos los mismos de ayer. Hoy hemos crecido si estamos en Cristo, si estamos aprendiendo de su palabra, si estamos conociéndole más, estamos aprendiendo de Él, estamos conociéndole de una manera distinta, ¿verdad? Porque las experiencias que hemos vivido en las últimas 24 horas nos hacen depender más de Dios o nos hacen confiar más en Él. Así que ese evangelio crece en nosotros, pero también produce fruto. El evangelio, la palabra de Dios, produce fruto en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros produce un fruto, un resultado de estar en nosotros. Dice el apóstol Pablo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Eso es algo que se produce en nosotros, ¿verdad? Por el evangelio que llegó a nuestra vida. Si no estamos produciendo ese fruto, entonces tendríamos que cuestionarnos si realmente hemos conocido a Cristo, si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque también ese evangelio es un evangelio que nosotros mostramos, ¿no? No es solamente algo que es interno de nosotros, sino que es algo que se refleja, ¿no? Como el fruto. Así, cuando el fruto se produce en nosotros, entonces las personas saben quiénes somos. Pero la evidencia más clara que produce Dios en nosotros son tres cualidades que encontramos en la palabra de Dios. Es la fe, es el amor y es la esperanza. Los versículos 4 y 5 de Colosenses capítulo 1 hablan de esto, ¿no? Pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes. Creo que eso es algo que se debe de notar en nosotros, que tenemos fe, que no nos desesperamos, que no estamos angustiados, ¿no? Por la crisis o por la situación que estamos viviendo, sino que nuestra fe está puesta en ese Dios
todopoderoso que tiene el control sobre cualquier situación. Por difícil que ésta sea, Dios es bueno y Dios nos va a ayudar a salir adelante. Eso es fe. No lo vemos, quizá estoy sin trabajo y no se ve el resultado, no, yo busco y no encuentro, pero si tengo la fe puesta en el Señor, yo sé que Él me va a sostener. Dice, la fe de ustedes en Cristo Jesús, pero también habla que han recibido noticias del amor que tienen por todos los santos. Entonces, ese amor se debe de reflejar. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros, debemos mostrar ese aprecio a las personas que están a nuestro alrededor, independientemente de su condición o de su realidad física o económica o social o cultural. Todas las personas merecen nuestro aprecio, todas las personas merecen nuestro amor, y más aquellos que son santos, que han creído en Cristo Jesús y que se han apartado del pecado, ¿verdad? Pero también habla de la esperanza, dice el versículo 5, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Y creo que eso es algo que también debe de movernos en nosotros, nuestra esperanza en Dios, lo que Él tiene para nosotros, debe de notarse. Debemos de tener esa seguridad de a dónde vamos, ¿no? Porque si estamos en Cristo, tenemos vida eterna. Porque dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que esa vida eterna es vivir para siempre con el Señor. Así que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos y a Él le pertenecemos y estaremos con Él. Cuando nosotros cerremos nuestros ojos a la vida aquí, los abriremos en la eternidad con el Señor. Y eso nos debe de dar esperanza. Debemos de ser un pueblo, una iglesia que muestre esperanza a todos aquellos que están sin esperanza y sin Dios en el mundo, y que están perdidos y necesitan la ayuda de nosotros para conocer al único Dios verdadero que da paz, que da esperanza, que da confianza y que da salvación. Entonces, ese evangelio lo debemos mostrar por medio de nuestra fe, por medio de nuestro amor y por medio de nuestra esperanza. La segunda razón por la que Jesús confía en su iglesia es por los maestros de quienes hemos aprendido. Vea lo que dicen los versículos 7 y 8. La palabra de Dios dice así: esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Fíjense cómo está Pablo mostrando esa confianza, ¿verdad? Por lo que hemos aprendido de aquellos que nos enseñan la palabra de Dios. Yo no sé quiénes han sido sus maestros o cuántos maestros ha tenido usted a lo largo de su vida, pero yo estoy seguro de que cada maestro ha enseñado la palabra de Dios a usted. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Porque no podemos quedarnos con lo que escuchamos una vez a la semana. Necesitamos, sí, ponerle mucha atención a lo que escuchamos cada semana o cada vez que escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, pero también necesitamos aprender por nosotros mismos. El estudio de la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer y a cumplir la misión de Dios, porque fíjese que cuando conocemos la palabra de Dios, entonces tenemos una mayor confianza para hablar a aquellos que necesitan ayuda. A veces estamos ante una situación en donde un joven necesita un consejo y necesitamos conocer la palabra de Dios para saber de dónde hablarle. Pero si se trata de un matrimonio o si se trata de una persona, de un padre de familia o un esposo a su esposa, necesitamos conocer la palabra de Dios. Ante la incertidumbre que hay, los maestros
que han enseñado a nuestra vida nos permiten crecer y desarrollar nuestra fe y avanzar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo recuerda que ellos habían aprendido de Epafras. Epafras era un consiervo amado, pero también un fiel ministro de Cristo. Debemos de tener también mucho cuidado de quién estamos nosotros aprendiendo. Estar seguros de que nuestros maestros son fieles ministros de Cristo. Es decir, que enseñan con verdad la palabra, que enseñan con fidelidad la palabra. Es algo en lo que nosotros debemos de poner mucha atención. Debemos escudriñar las Escrituras para ver si aquello que nos están enseñando verdaderamente es así. Eso es lo que hacían aquellos varones de Berea, ¿no? Cuando les estaban explicando la palabra de Dios, ellos verificaban con las Escrituras que verdaderamente lo que les estaban enseñando era correcto. Es algo que nosotros tenemos que hacer. La tercera razón que encontramos en este pasaje por la cual Dios confía en su iglesia es por el potencial que Dios nos ha dado. Y es que verdaderamente el ser humano es maravilloso. Somos una maravilla de la creación de Dios. Tenemos un potencial extraordinario para hacer cosas increíbles. Y a veces nosotros no nos creemos que verdaderamente podemos hacer las cosas, pero sí podemos. A lo mejor no en nuestras fuerzas, pero sí podemos por medio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y creo que eso es algo en lo que debemos de confiar. Miren lo que dice la palabra de Dios en los versículos 9 al 10. Dicen así: por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo, darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Miren qué texto tan maravilloso. Nos habla del potencial que Dios nos ha dado. En el versículo, me faltó leer el versículo 13, pero el versículo 13 y 14 dicen así: y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Miren lo que dice en el versículo 9. Podemos ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese es el potencial del que ha creído en Cristo. Si usted ha creído en Cristo, entonces usted puede ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, Dios nos ha bendecido a cada uno de los que hemos creído con esta capacidad, de tal manera que cada persona que ha creído en Cristo Jesús tiene dones, tiene talentos, tiene habilidades especiales que a veces las adquiere en el momento que se convierte a Cristo, pero a veces Dios ya lo ha preparado desde antes para servirle a Él. Y eso es algo maravilloso, porque tenemos una iglesia rica, potencialmente hablando, para servir al Señor. Y muchas veces ese potencial está desperdiciado, es decir, no lo usamos para la gloria de Dios. No usamos todo lo que Dios nos ha dado para servirle a Él. A veces queremos que nos anden rogando, queremos que nos anden diciendo, en lugar de tener la iniciativa de poner lo que Dios nos dio al servicio
de Él. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros, ¿verdad? Podemos ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la iglesia, por medio del Espíritu Santo. Podemos conocer la voluntad de Dios. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es la sabiduría humana, no es la inteligencia o la capacidad como la que tienen esos genios, ¿no? Que tienen un coeficiente intelectual muy alto, sino que realmente es algo espiritual dado por el Señor, ¿verdad? Entonces ese es el potencial que nos ha dado. También nos ha dado el potencial de vivir como es digno del Señor. El versículo 10 dice, para que vivan como es digno del Señor. Podemos vivir como es digno del Señor. El apóstol Pablo nos anima a que vivamos cada día como es digno del Señor. Y nos dice formas prácticas de hacerlo. Y mire, la primera de ellas es haciendo todo lo que a Él le agrada. Creo que eso es algo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero necesitamos ver o darnos cuenta qué es lo que a Dios le agrada. Y darle eso que a Dios le agrada. Hacer eso que a Dios le agrada. No hacer aquello que a lo cual Dios le desagrada. Mire, Dios ya nos dejó en su palabra todo lo que espera de nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que vivir dándole gusto a Dios, teniéndolo contento, agradándole a Él, haciendo lo que a Él le agrada, mire, leyendo su palabra, teniendo tiempos de oración, de meditación, de reflexión, compartiendo con otros, ayudando al prójimo. De verdad que hay muchas cosas que podemos hacer que agradan al Señor, ¿verdad? Y no son difíciles de hacer. A veces pensamos que agradar a Dios es algo muy complicado, pero no. Dios es alguien sencillo, ¿verdad? Que quiere que nosotros le agrademos a Él. También algo que podemos hacer, o la manera de vivir como es digno del Señor, es produciendo los frutos de toda buena obra. ¿Qué buenas obras hay a su alrededor que usted puede hacer? Creo que a veces no pensamos así, no meditamos en eso, no observamos la necesidad que hay a nuestro alrededor. Porque mire, a veces alguien puede decir, es que yo no tengo dinero, es que yo no tengo recursos económicos, no tengo capacidad económica, ¿cómo voy a hacer buenas obras? ¿De verdad no cree usted poder hacer una buena obra? Mire, algo bien sencillo, si hay alguien enfermo que está postrado en cama, usted puede ir y visitarle y ayudarle a preparar su comida. O puede ir a ayudarle a limpiar su casa. En una ocasión a mi esposa y a mí, Dios nos permitió ir a limpiar la casa de una persona que estaba recién operada, ¿no? Llegamos con nuestra escoba, nuestro trapeador, barrimos, trapeamos, dejamos limpio. Y fue algo que creo que fue de bendición para la persona que estaba enferma, porque era algo que no podía hacer. En otra ocasión llegamos a una casa, la mamá de los niños estaba trabajando y entonces los niños les preguntamos, ¿ya comieron? Y dijeron, no hemos comido. Y dice mi esposa, a ver, ¿qué tienen? Y se puso a buscar, encontró una sopa, hizo una sopa y les dejó comida a esos niños, ¿verdad? Que no habían comido, su mamá todavía iba a tardar en regresar. Esa es una buena obra que podemos hacer y no gastamos nada. Usamos lo que ya las personas tienen allí en su casa. No es necesario contar con recursos económicos para poder ayudar al prójimo. No hay excusa para no hacer buenas obras. Todos podemos hacer buenas obras, producir ese tipo de fruto. Pero también hay algo más que podemos hacer. Podemos crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Usted no tiene por qué quedarse estancado en el conocimiento de Dios. Mire, si usted se lo pide a Dios, pídale a Dios que le abra su mente, su entendimiento para crecer en el conocimiento de Él. Dígale a Dios, Dios, yo quiero conocerte más, yo quiero saber más de ti, yo quiero empaparme de tu presencia, y créame que Dios es el más interesado en que usted haga eso. Así es que Dios le va a dar todo lo necesario para hacerlo, porque eso es lo que Él quiere que usted haga. Dios le va a decir, sí, hijo, lo que tú quieras,
yo te lo doy porque eso es lo que yo necesito que tú hagas. Es un pecado desobedecer al Señor y no hacer lo necesario para crecer en el conocimiento suyo. De verdad, si usted no tiene una Biblia, comuníquese con nosotros y con gusto le haremos llegar un ejemplar de la palabra de Dios, pero lo que queremos es que usted conozca al Señor por medio de su palabra. Conozca al Señor y crezca en Él. Y si usted ya sabe mucho de Dios, entonces no se quede con ese conocimiento. Compártala con aquellos que apenas están aprendiendo del Señor. Invierta tiempo en otra persona que necesite de conocer al Señor. Mire, en el versículo 11 encontramos que podemos también estar fortalecidos con todo poder. Fortalecidos con todo poder. Usted tiene que aprender a depender del poder de Dios para hacer aquello que Dios le está pidiendo que haga. No lo intente hacer en sus propias fuerzas. Llénese del poder de Dios y con el poder de Dios, ahora sí, haga lo que tiene que hacer. Mire, yo recuerdo mucho una caricatura que veía cuando era niño, no sé si usted la vio, Popeye el Marino. Él, cuando veía que su novia estaba en problemas, entonces, y él a veces estaba atrapado en algún lugar, ¡pum!, se comía sus espinacas, se ponía bien fortachón, iba y salvaba a su novia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que llenarnos con el poder del Señor para poder hacer su voluntad. No es en nuestras fuerzas, es en el poder de nuestro Dios, que es ilimitado. Dios es todopoderoso y ese poder está disponible para usted y para mí. De verdad está disponible. Tenemos que fortalecernos en todo, en el poder del Señor. Pero vea lo que dice el versículo 12. Dice, así con gran gozo, ¿no? Todo esto que les estoy diciendo no es a fuerza. No es para que usted lo haga, bueno, ya lo voy a hacer, ¿no? Así con su cara de enojado, de molesto, de amargura. No. Esto es para que usted lo haga con gran gozo. Dice el apóstol Pablo, así con gran gozo darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay que dar gracias con gozo. Y yo puse aquí algunas, ¿no? ¿Por qué darle gracias, no? Porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. También Dios nos ha librado del poder de la oscuridad. ¿Cómo no darle gracias? Estábamos cautivos en el poder de la oscuridad, del maligno, nos tenía atrapados, no nos dejaba hacer nada, pero ahora Dios nos ha librado del poder de la oscuridad, y no solo nos ha librado de la oscuridad, sino que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, del reino de las tinieblas nos trasladó al reino de la luz, porque Jesucristo, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Así es que imagínense cómo no estar gozosos. ¿Cómo no estar gozosos si de la oscuridad nos trae a la luz? Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Pero aquí de repente se va la luz en toda la colonia, ¿no? Y hace poco se fue la luz en toda la cuadra y se quedó todo silencio. Hasta se oye un grito como, ¡ay, ya se fue la luz!, ¿no? Y ahí está uno, ¿no? Anda buscando las velas y todo para iluminarse. Pero de repente llega la luz y todo mundo se pone a gritar de alegría y de felicidad, porque pues ya pueden seguir viendo la televisión, o si el clima lo necesitan, ¿verdad? Pues lo pueden prender, o ya regresó el internet, no sé, ¿verdad? Pero ese regresar de la luz nos llena de alegría. Imagínense lo que pasa de estar esclavizados en las tinieblas del pecado, a ser rescatados de esas tinieblas para ser trasladados al reino de la luz del amado Hijo de Dios, de Jesucristo. Wow, eso es para ponerse a saltar de gusto. Y no solamente eso, en ese Hijo tenemos redención por su sangre. Es decir, nuestros pecados son perdonados, son redimidos, son pagados
por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y también tenemos por lo tanto el perdón de pecados. Dice el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Era necesario que Jesucristo derramara su sangre en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados por Dios. Así que eso es más que suficiente para que nosotros salgamos y compartamos el mensaje del Evangelio con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Así es que eso es lo que Dios quiere para nosotros. No hay plan B. No hay plan B. Estamos llamados a ser discípulos sí o sí. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra obligación, eso es nuestro privilegio de compartir con otras personas la bendición de la cual nosotros estamos disfrutando, porque esas personas también merecen conocer a Cristo. Yo recuerdo que leí la biografía de un misionero que fue a China, y en esa biografía, ¿verdad? Él narra que va caminando con unas personas a las que les está compartiendo el Evangelio, y esas personas ya creyeron en Cristo, y esta persona, ¿verdad?, originaria de China, le pregunta al misionero y dice: ¿y ustedes desde cuándo conocían esta verdad? ¿Desde cuándo saben que Jesucristo es la respuesta a nuestra necesidad? Y el misionero le responde: como desde hace más de 300 años. Y el chino le dice: ¿y por qué no había venido antes? Hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita escuchar el mensaje. Nosotros conocemos la verdad. ¿Por qué no hemos ido? Quizá ellos están perdiendo su familia. Quizá ellos están perdiendo a sus hijos. Quizá ellos están literalmente yéndose al infierno. Y nosotros conocemos la salida. Nosotros conocemos la verdad. Y no les estamos llevando la verdad del Evangelio. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos esperando? Dios confía en nosotros. Dios confía en su iglesia. Dios confía en ti. Dios confía en mí. Dejemos ya las excusas a un lado. Dejemos ya de poner pretextos de que no podemos o de que no sabemos. Lo poco que sabemos, vayamos y compartámoslo con aquellos que no conocen a Dios. Jesús confía en ti y Jesús también confía en mí. Así que yo quiero invitarte a que tú hagas un compromiso con el Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién más va a ir? ¿Quién más va a ir a anunciar el mensaje de salvación? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú confías en nosotros. Tú confías en tu iglesia para que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Para que compartamos de Cristo, Señor, a aquellos que están en la oscuridad, que necesitan ser rescatados por ti, Señor. Dios, yo quiero pedirte perdón porque no hemos hecho lo suficiente para que otros puedan conocerte. Y te quiero pedir ayuda, Señor, para que tú uses nuestra vida para que otras personas puedan conocerte. Yo te quiero pedir por cada persona que está escuchando este mensaje, por cada persona que está escuchando tu palabra, para que Dios mueva su corazón, para que tú muevas su vida, Señor, para que sean desafiados por ti, Dios, para ir y anunciar la buena noticia de que en Jesús hay salvación, de que en Jesús hay vida eterna, de que en Cristo hay libertad, de que Dios nos ha dejado su Espíritu para vivir como es digno de Él. Dios,
Haz tu obra, Señor, en cada corazón. Te lo ruego, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero darle gracias, ¿verdad?, por su tiempo. Y bueno, le voy a dejar un tiempo a mi esposa para que ella ore para terminar este tiempo. Y pedirle también que ore por las peticiones que se hayan expresado en el transcurso de este programa. Si usted ha puesto alguna necesidad allí, pues vamos a orar en este momento por esa necesidad. Gracias. Bueno, pues vamos a dar por terminado este servicio y vamos a orar, a despedirnos, y también vamos a orar por las personas que han escrito alguna petición ahí en el chat, y pues agradecerles, ¿verdad?, porque pudieron acompañarnos en este día. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos el día de hoy. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque tú perdonas nuestros pecados. Te pedimos que tú nos ayudes a ser mejores, como decía el canto, que nosotros menguemos para que tú puedas crecer, Padre. Gracias por esta reunión que se llevó a cabo. Gracias por tu palabra. Y también hoy queremos pedirte que tú bendigas, Señor, a cada persona que escuchó, que vio esta transmisión y que tienen alguna petición delante de ti, Señor. Te pedimos que tú la contestes, Padre, que bendigas a los enfermos, que ayudes, Señor, a aquellos que siguen pasando, Señor, por alguna situación difícil. Padre, aquellos que no tienen trabajo, provéeles, Señor, lo necesario, el alimento y todas las bendiciones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún sin merecerlas, las podemos recibir de parte tuya, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos despidas. Amén. Amén. Pues les invitamos a que el próximo domingo se conecten y pues nos vemos pronto. Dios les bendiga.